participar en 3 reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos. La primera fue presidida por el senador Mark Mansfield. Estamos hablando de la década de los años 60. Y así fueron muy fecundas esas reuniones interparlamentarias. Esta es un importante encuentro que seguramente servirá para que podamos reanudar las reuniones interparlamentarias. Cada una de las anteriores que realizamos nos permitió abordar temas relacionados fundamentalmente con la cooperación a partir de un hecho geopolítico, nuestra colindancia con los Estados Unidos y la balanza comercial que cada vez muestra una mayor interdependencia entre México y Estados Unidos. Es el gran país con el que logramos no solamente el mayor volumen de exportaciones, sino también de importaciones. Un hecho fundamental que nos puede mostrar el avance de nuestra doctrina de cooperación fue la firma del Tratado de Libre Comercio, cuyo coautor está a su lado, que es nuestro querido diputado don Ildefonso Guajardo. Esto nos ha llevado a que efectivamente compartamos con los Estados Unidos un ciclo muy importante en esta etapa de la globalización. Y seguramente todos ustedes y todas nuestras compañeras legisladoras están conscientes que el fenómeno de la globalización ha originado cambios fundamentales en la geopolítica mundial, de tal manera que los problemas que en el pasado fueron los que nos acercaron para los intercambios de cooperación, ahora tienen otra dimensión. México no solamente logró durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial tener una importante contribución de apoyo al gobierno norteamericano en 2 cuestiones esenciales. Una, como aliado en la Segunda Guerra Mundial en la defensa del sistema democrático frente al fascismo y al totalitarismo dominando en ese antecedente de la Segunda Guerra Mundial, al que fueron muchos mexicanos acudieron a Estados Unidos para poder contribuir a la producción necesaria de los alimentos y los apoyos a los soldados norteamericanos en los frentes de guerra. Y eso fortaleció mucho nuestra relación y sí encontramos estrategias para firmar convenios de cooperación que permitieran llevar a cabo una participación temporal de nuestros mexicanos calificados como braceros por los brazos que contribuyeron a la actividad de la agricultura para la alimentación del pueblo norteamericano y los soldados norteamericanos, y también una aportación importante para las actividades industriales y aún para la participación de mexicanos en el frente de guerra en defensa de la democracia.
Esto pues es importante porque muestra que sí se puede en un momento dado encontrar caminos o estrategias para establecer bases normativas de una migración ordenada que propicie el enfrentamiento de un problema común que nos preocupa. Señalo este antecedente porque ahora estamos viviendo otra etapa muy compleja, no solamente para México y Estados Unidos, sino para el mundo en general. El problema de la migración tiene que ver con el modelo económico que ha originado las grandes contradicciones entre la concentración de la riqueza, la pobreza y al mismo tiempo un endeudamiento de los países que hemos estado en la posguerra impulsando el proceso de desarrollo que nos permita no solamente consolidar nuestras economías, sino al mismo tiempo ingresar a una etapa en la cual pasemos de la Guerra Fría ideológica a una etapa en la cual la humanidad herede las virtudes y ventajas de un cambio tecnológico y científico que sin duda alguna tiene que ver mucho con el modelo económico que en este momento nos lleva a este proceso de grandes desigualdades. Entonces, la visión de los problemas sociales como el tráfico de drogas, como el crimen organizado, la inseguridad, la migración masiva, el cambio climático y todos los grandes temas que ahora nos preocupan, tiene que ver con la capacidad que encontremos justamente para poder enfrentarnos a ellos con dos visiones. Una visión que tiene que ver con la oportunidad de trabajo, o decir, de ocupación para combatir la pobreza. Y otra visión que tiene que ver fundamentalmente con el respeto a los derechos humanos. De tal manera que si vemos el fenómeno de la migración al que nos referimos, sobre todo el de la migración centroamericana y parte de Latinoamérica que se está manifestando en las fronteras sur de México y de Estados Unidos, sin duda alguna tiene que ver con los problemas, por una parte económicos, y por otra parte por la existencia de regímenes que han ingresado a una etapa de tendencias centralistas, dictatoriales, atentatorias contra los derechos humanos y los derechos políticos, la persecución y a su vez pues el hecho de que han ocurrido políticas de terrorismo de Estado. Entonces creo que para terminar mi intervención, lo importante será que no solamente veamos el tema desde el punto bilateral. Sí es importante que pensemos en un convenio bilateral México, Estados Unidos, Canadá, pero también la Cumbre de las Américas es un importante antecedente que nos debe de llevar a descubrir que para que podamos enfrentar el problema de la migración masiva en la frontera sur y en la frontera norte de los centroamericanos, es decir, de la presencia de guatemaltecos, hondureños y al mismo tiempo de los salvadoreños y del Caribe, entre ellos Haití y además Cuba y el resto de los países que forman parte de estos importantes números de migrantes. En México tenemos antecedentes que rebasan los números
que de manera gradual se manifestaban como un proceso, digamos, natural migratorio. Ahora es un fenómeno de carácter social y de carácter, en el caso nuestro, de carácter continental. Nosotros creemos, pues, primero, que sí es importante que regresemos a las reuniones interparlamentarias. Lo segundo, que de esta reunión podemos apuntar ya, con gracias a nuestros congresistas norteamericanos, algunos de los temas fundamentales que pueden ser propuestas para una interparlamentaria con los diputados y senadores de Estados Unidos. Entendemos que no basta que haya una representación de un partido con el cual tenemos una magnífica relación y amistad, como es el Partido Demócrata, sino que además tenemos que tener la participación del Partido Republicano, porque las decisiones que se toman en el Congreso norteamericano son las que en un momento dado limitan las decisiones del presidente de la República, como en el caso del presidente Biden. Y también es muy importante que, además de los tratados bilaterales que tienen que ser firmados por los gobiernos correspondientes, los congresos sean solidarios con esas propuestas. Sería una reflexión que yo les dejaría a ustedes. Yo pienso que estamos en el momento en que, así como hay una cumbre en Estados Unidos-Latinoamérica, tenemos que pensar en una cumbre de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, para poder poner las bases y compartir decisiones que nos permitan efectivamente enfrentar un tema tan complejo como es la migración masiva hacia los Estados Unidos. Gracias. Gracias.